Hola, hola familia, bienvenidos a un video más hablando de San Charbel. Continuamos donde nos quedamos. Retrato. Se ha podido ver a través de las páginas precedentes dibujarse como en filigrana la cara del padre Charbel. Recogeremos aquí algunos nuevos detalles que precisarán más exactamente su fisonomía. Del ermitaño Charbel, el padre Simeón Ejmej accidentalmente y someramente nos describió los rasgos. Era alto, esbelto y delgado, su cara demacrada a causa de las austeridades. La cabeza siempre cubierta con el capuchón que le caía hasta los ojos, la mirada bajada, muy calmado, lleno de pensamientos profundos, silencioso, de buen humor, sin embargo delicado como una paloma. Los que lo veían se sentían edificados por su ejemplo. Exigir más detalles sobre el físico del padre sería pedir lo imposible. Nunca le fue tomada una fotografía. Solamente 52 años después de su muerte, cuando su cara se había descolorido por el agua del sepulcro y deteriorado por extracciones mal comprendidas, un fotógrafo pensó en tomar algunos retratos. Desde luego, ya no era el asceta vivo. Pero ¿no es sobre todo su alma habitada por el pensamiento lo que nos importa? Ese pensamiento que se cristaliza en cada gesto del piadoso ermitaño de Anaya, humillarse delante de Dios, estar poseído por el misterio de su presencia y de su amor, tal es el constante empeño de su existencia y de su pensamiento. Y cuando un alma entra en posesión de Dios, tiene que irradiar virtudes de las cuales Él es el primer autor. Era un placer para mí, escribe el padre Abraham, observar la asombrosa regularidad de ese religioso y de admirar el grado de perfección al cual había llegado. Cada vez que lo veía practicar una virtud pensaba, es su más grande virtud, pero cuando llegaba a otra, lo hacía todavía más perfectamente. Despojo. La meta de la regla eremítica es sencilla, llevar al ermitaño a un total despojo, en vista de buscar a Dios exclusivamente. Solamente con el renunciamiento, la pobreza, la obediencia, se puede lo que ni la fuerza, ni la riqueza, ni la elocuencia pueden alcanzar. El hombre no puede afirmar a Dios más que negándose a sí mismo. Toda la vida del padre Charbel está movida por esa idea y piensa que no irá jamás bastante lejos en ese camino. Arrancará de su corazón todo afecto sensible hacia las personas y hacia las cosas, y se dedicará a su divino Creador en la sencillez de un amor sin reparto. Hay que pasar por el desierto, escribe el padre de Foucault, y quedarse allí para recibir la gracia de Dios. Es allí en donde se vacía uno, en donde se descarta todo lo que no es Dios, y donde se vacía completamente esa casa de nuestra alma para dejar todo el lugar a Dios solo. Charbel había soñado con ser ermitaño, ya lo es. Había soñado con no tener nada sino a Dios y a no poseer otra cosa. Y sin embargo todavía no está satisfecho. Teme haber actuado según su propia voluntad, de haber inclinado a sus superiores a oír favorablemente su propio deseo. De modo que, en compensación, se propone anularse, por decirlo así, sometiéndose totalmente a la regla. Hará un vacío en su alma, vacío de su pasado, de su familia, de sus hermanos en religión, del mundo y de sí mismo. Este despojo de Charbel puede ser calificado de universal. El ermitaño vive cerca del monasterio, trabaja en los alrededores de la ermita con los monjes y los obreros. Pero una infranqueable clausura de silencio, de recogimiento los separa de ellos. Dos mundos viven allí, uno al lado del otro, y sin embargo separados, inaccesibles el uno para el otro, pero muy cercanos y fieles. Los dos abiertos hacia el infinito, llevados sobre la misma ruta del abismo divino. En Nazaret, la Madre San Miguel lo llama locutorio para las necesidades del convento. Entre ellos nace ese lazo espiritual que unía a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa. Esos grandes místicos se encontraban algunas veces, eran fundadores y tenían que viajar. Así,
Un San Antonio, un San Pacomo, un San Marón podían ser los guías espirituales de sus monjes. La misión del Padre Charbel aquí en la tierra es bajo otro plano. No hay para él sino soledad y olvido. Solo le queda el amigo, el que habiéndolo llamado al desierto, le habla de corazón a corazón. Visita de su hermano. Siendo monje, Charbel se había rehusado la alegría de recibir a su vieja madre. ¿Qué hará el ermitaño? El padre Simeón de Jmej nos lo va a decir. Su hermano había venido de Vica Cafra, escribe, para visitarlo. Toca en la puerta de la ermita. El padre Charbel pregunta que quién está allí. Soy el hermano del ermitaño Charbel, responde. Espere que vaya a consultar con el ermitaño para saber si permite que le abra. Desde luego, responde el padre, confundido al ver al ermitaño solicitar humildemente su permiso. La conversación con su hermano consistió únicamente en algunas palabras. ¿Cómo te va? ¿Cumples bien con tus deberes religiosos, así como tu familia? Y después lo despidió. Nada ni nadie debía distraerlo de su coloquio con Dios. Sin embargo, parecería natural que pidiera noticias de su pueblo natal, de sus hermanos y hermanas. ¿Cuántas cosas se le pueden preguntar a un hermano que no se ha visto en mucho tiempo? Los suyos son fieles a sus deberes religiosos. Esto sí está feliz de saberlo, porque para él es una razón de más para bendecir al Señor. Pero su curiosidad no irá más lejos. Muy pronto vuelve a sus diálogos con el huésped y el amigo de su alma. Más tarde, su sobrina tratará de forzar la clausura a causa de un conflicto sobrevenido en la familia, a propósito de la herencia que le pertenecía al padre Charbel. A su sobrina, Guarda, responde desde el interior de la ermita sin verla. Ya no tengo ningún comercio con el mundo. Si mi hermano ha muerto este año, yo estoy muerto desde el día en que dejé Vica Cafra. ¿De qué herencia podría hablar un muerto? Esa ruptura con todo un pasado, con su familia, su madre, un hermano, una sobrina, no se hace sin sufrimientos, sin heridas en el corazón. Y a veces, frente a la aparente insensibilidad del padre Charbel, algunos lo han tachado de brutalidad. Quisieron hacer de él un héroe sin corazón. Esto me parece es desconocer la verdad, y sería más exacto afirmar que se necesita un corazón muy magnánimo para sufrir esa ruptura sin una queja. Solo Dios es una frase que se dice frecuentemente con los labios, pero que rara es en la práctica. Descenso de la montaña. Desprendido de los hombres, Charbel se desprende igualmente del mundo exterior y de lo que contiene. Una cura de Jmej, Miguel Abirramia, cuenta que al regresar de un viaje al corazón del Líbano, ejecutado por orden de su superior para asistir al hijo de Sheikh Salum, Dada, le preguntó: «Padre, ¿le fue bien en su viaje? ¿Qué vio usted y qué oyó de interesante?» «Fui por aquí y regresé por allá», respondió simplemente. Contar el viaje al cura puede ser que hubiera sido más útil y más amable que esa breve respuesta tan alejada de nuestras charlas. Pero la regla es imperativa. El ermitaño guardará el silencio, en caso de necesidad, que hable en voz baja brevemente. Era en esa regla y en la meta de su soledad en lo que pensaba Charbel. ¿Hablar con Dios no es la razón de la ermita? El ermitaño, hemos dicho, es un enclaustrado, en el sentido estricto de la palabra. Jamás podrá dejar su ermita, a menos que reciba una orden escrita de su superior. Charbel se va. Camina todo un día, el rosario en la mano, la mirada bajo el capuchón, distinguiendo apenas su camino. Por montes y por valles atraviesa pueblos en donde las gentes lo reconocen extrañados. Una señora con su hijo en los brazos corre detrás de él. «Padre, por favor, bendiga a mi hijo».
Un campesino le presenta un cántaro de agua. Padre, bendiga esta agua, por favor, mis cabras están enfermas. Se curarán. La noticia corre por todo el pueblo. Vengan a ver, es el ermitaño de Anaya. Pero Charbel enrojece. Se le da demasiada atención. Sería bueno, le haría mucho bien detenerse y hablar con sus campesinos. Pero la vocación de Charbel es la de ser ermitaño. Como Moisés en la montaña, tiene que conservar las manos extendidas hacia el cielo, rezando por su pueblo que lucha, que sufre. Por principio entonces, Charbel se priva de esa consolación de predicar el Evangelio, de exteriorizarse por la palabra y de enriquecerse dando. Solo Dios es su riqueza. Y sí es cierto que toda alma que se eleva al mundo. La vida aparentemente distante del padre Charbel no es más benéfica para los otros que la voz del predicador que se complace en la magia de su verbo. Lo esencial es entonces para él, una vez más, perderse en Dios, única belleza, única verdad. Perderse como el río que desaparece en el mar, sin acordarse que ha hecho funcionar turbinas y que su agua ha irrigado los campos de los alrededores. Hermanos, hermanas, chicos y chicas, me complace compartir con ustedes esta lectura. Gracias por acompañarme en cada capítulo, en cada video, juntos descubriendo más de este santo. Deseo que se encuentren muy bien, que pasen un bonito día, una bonita tarde o una bonita noche. Dependiendo a qué hora estén escuchando este video, abrazos fuertes, Dios los bendiga, los quiero muchísimo, los aprecio, gracias por estar aquí, comentando, compartiendo, etcétera, este video para que llegue a más personas. Gracias, gracias, gracias.